Hola, espero que se encuentren bastante bien. Ahora vamos a platicar sobre la unidad 1 en el tema de intereses simples y compuestos a partir de la teoría. Como bien les habíamos comentado en los videos anteriores, parte de la evaluación de conocimientos del 20% se van a referenciar a esta información teórica. Entonces, platicando del interés simple y el interés compuesto, el interés simple pues, es el pago por el uso del dinero ajeno, se denota con el cambio del valor del dinero con el paso del tiempo. Es decir, si yo requiero dinero prestado, me van a prestar dinero, pues obviamente me van a dar los 10,000 pesos, suponiendo que yo pidiera esa cantidad, pero en un lapso de tiempo voy a pagar cierto porcentaje de interés. Ese es el famoso interés. El dinero que produce un capital al prestarlo o invertirlo. También cuando invertimos o le damos dinero a alguien, bueno, damos los 10,000 pesos, pero esperamos recibir un porcentaje de interés por el manejo de ese dinero ajeno a la persona que se lo estamos dando, ¿no? Ahora sí, es el precio que tiene el dinero como cualquier otro bien. ¿A qué nos referimos con precio? Creo que ya lo habíamos visto también en la clase pasada, que por lo regular el dinero tal cual, el valor nominal, vendría siendo el costo. Le ponemos una tasa de interés, o es el margen también de ganancia, y ese va a ser el precio final del dinero, ¿no? El precio de venta, como si fuera un producto. Es decir, si supongamos que yo tengo aquí un bote sanitizante, ¿no? Yo lo tengo. Entonces ese bote tiene un costo de 8 pesos producirlo. Si yo le pongo un porcentaje de contribución a 10 pesos, pues 2 pesos es mi ganancia. Eso es cuando es un producto. Bueno, el dinero también es un producto cuando lo prestamos, cuando solicitamos, o cuando también invertimos o se lo entregamos a cierta situación, a cierta instancia que puede ser bancaria, que puede ser también valores, puede ser una bolsa de valores también, etcétera, ¿no? Puede ser el gobierno, o simplemente prestárselo a alguien para algún proyecto de emprendimiento. En ese momento nosotros le estaríamos dando dinero, estaríamos invirtiéndolo y pues vamos a poner una tasa de interés para que ese dinero regrese. Dependiendo del riesgo, la tasa de interés va a ser mayor o menor, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a centrar en lo que es el interés simple y el interés compuesto. El interés simple, cuando solo el capital gana intereses, esa es la diferencia entre el compuesto y el simple. El simple es prácticamente donde los intereses se generan a su vez nuevos intereses. Es decir, el capital, ¿cuál es la fórmula del interés simple? Es el capital por el número de años por la tasa de interés simple anual, que es decir, cuando, por ejemplo, si yo tengo un capital de 10,000 pesos y le vamos a poner un 10% de interés anual, ese porcentaje se multiplica por el número de años que lo voy a prestar. Si fueran 2 años, sería 10,000 por los 2 años por el porcentaje, ¿no? del 10% que estoy cobrando. Entonces, esa cantidad total va a ser el interés simple. Aquí tienen dos ejemplos. Calcular el interés que genera un capital de 77,600 a la tasa de interés mensual del 5%. Entonces tienen que invertirlo durante 8 meses. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el capital, son 77,000 pesos, 600 por 8 meses por el 5% mensual. Entonces nos da un total del interés de 31,040. O sea, es decir, que al término de esos 8 meses yo voy a devolver 7,600 más los 31,000. Esa va a ser la cantidad total que yo tendría que estar devolviendo o cobrando, según sea el caso. Si fue préstamo o fue inversión. Calcular el interés que genera un capital de 235, la tasa de interés mensual simple es de 15% y el dinero se tiene invertido durante 3 meses. Lo mismo. Es el capital por el número de meses por el porcentaje mensual y eso nos va a dar 106. Valor presente y futuro. ¿Qué es el valor presente? El valor presente es el valor que tiene al día de hoy un determinado flujo de dinero que recibiremos en el futuro. Es decir, el valor presente es una fórmula que nos permite calcular cuál es el valor de hoy que tiene un monto de dinero que no recibiremos ahora mismo, sino más adelante. Para calcular el valor presente necesitamos conocer dos cosas bien importantes. Uno, los flujos de dinero que recibiremos o que pagaremos en el futuro, ya que los flujos también pueden ser negativos. Los flujos de efectivo los podemos ver cuando hay una operación, por ejemplo, un estado de resultados. Vayamos a un estado de resultados mensual, vemos que hay un ingreso, que es dinero, menos un costo de operación, menos un costo indirecto y al final tenemos cierta cantidad. Si no hubo crédito, fue todo en efectivo, al final vamos a ver todo el flujo efectivo y cuánto efectivo nos queda durante ese mes.
siguiente mes, el mismo estado de flujos de efectivo, volvemos a ver nuestros resultados. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos invertimos en una empresa que fabrica sanitizantes, pero esta empresa es nueva, entonces por primera vez le vamos a invertir 100,000 pesos. Entonces, de esos 100,000 pesos, quizás durante el primer mes no veamos un flujo positivo porque se invirtió, no lo sé, en algunas máquinas para sellar las botellitas, se invirtió en promoción y publicidad para dar a conocer, se invirtió en una camioneta para que las podamos distribuir y puede que el primer flujo efectivo del primer mes sea negativo. Pero si tenemos contemplado que esos flujos de efectivo donde invertimos va a ser de un año, pues no pasa nada en ese momento. Puede que en el segundo mes ya no hay que pagar publicidad, ya no hay que volver a comprar otra camioneta, etcétera. Y entonces los flujos igual quedan en cero, ni ganas ni pierdes. Pero luego en el tercero ya empiezas a ver flujos de efectivo positivos y así sucesivamente durante los siguientes meses. Y dependiendo, se puede calcular de cuánto serían al final del año la suma de todos esos flujos de efectivo, saber cuál sería el valor neto o el valor ya actual. Entonces, mis mismos 100,000 pesos que invertí, puede que al final del año yo ya esté teniendo 180,000 de flujo de efectivo, entonces ya se generan 80,000 pesos gracias a esa inversión, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el valor presente. Busca reflejar que siempre es mejor tener un monto de dinero hoy que recibirlo en el futuro, ¿no? Entonces, eso es el flujo efectivo, ¿sale? Perdón, el valor presente. Dependiendo del caso y de las circunstancias, el capital también recibe el nombre principal del valor presente o valor actual. De igual manera, algunos sinónimos del monto de capital son valor futuro, montante, valor acumulado o simplemente el monto. ¿Okay? Entonces, la fórmula del valor presente o el capital prácticamente es esta, donde viene el tiempo, el interés, se suma 1, se pone la cantidad de la primera inversión. Aquí lo vamos a ver. Un ejemplo, por ejemplo. Un individuo compró un automóvil nuevo por el cual pagó 195,000 pesos el primero de enero y lo vende el 1 de junio del año siguiente en 256,000 pesos. ¿Fue conveniente realizar la inversión de la operación realizada si la tasa de interés era del 25%? Bueno, ahora vamos a comprobar eso. Como bien podemos ver la parte de capital, 256,000 pesos, que es el valor actual, entre 1 más, aquí debe haber un paréntesis, 1 más 17 entre 12. ¿Por qué 17 entre 12? Porque es el número de meses. Como tenemos el porcentaje, dice acá que la tasa de interés mensual es del 0.25%, tendríamos que convertir 17 entre 12. ¿Por qué 17? Porque si nos damos cuenta que si se compró el año pasado, pues ya son 12 meses a enero, y si llegamos a junio son enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta mayo, porque es el 1 de junio, entonces son 5 meses. 5 meses más 12 meses nos da un total de 17 meses. 17 entre 12, perdón, nos daría el número de meses en promedio que fue el que se generó. Entonces, eso lo multiplicamos por el 0.25, que es el porcentaje de interés mensual. Entonces, siguiendo la fórmula, que es 256 entre 1 más el 17.12, pues el tiempo por el interés o la tasa de interés es igual a 256 entre 1.3541, que el total sería de 189,000 pesos, ¿no? Ese es el capital tomando en cuenta este interés, el valor presente real. Entonces, ¿estuvo bien o estuvo mal? O sea, ese precio, ¿estuvo bien o estuvo mal? Entonces, la verdad es que no, porque hay una pérdida. Bueno, hay una disparidad. Si fuera el 25%, dando los 256,000 pesos, entonces le faltaron 5,953.85 para que sea real. Entonces, no fue conveniente esa inversión o esa operación. Debió venderse el carro un poco más caro. Debió venderse a 260,000 pesos si esto es lo que nosotros queríamos ganar sobre el 25%. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera en cómo realmente podemos ver si el valor actual o el valor neto es correcto con base a las tasas de interés fijadas o con base a las tasas de interés con las que se adquirió primeramente el bien o el proyecto, ¿no?, de inversión.
valor que tendrá en el futuro un determinado monto de dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto determinado. El valor futuro nos permite calcular cómo se modificará el valor del dinero que tenemos actualmente en el día de hoy, considerando las distintas alternativas de inversión que tenemos disponibles. Para poder calcular el valor futuro necesitamos conocer, muy importante, el valor de nuestro dinero en el momento actual y la tasa de interés que se le aplicará en los periodos futuros. El concepto de valor futuro se relaciona con el valor presente. Este último refleja el valor que tendría hoy un flujo de dinero que recibiremos en el futuro. El valor futuro se utiliza para evaluar la mejor alternativa en cuanto a qué hacer con nuestro dinero hoy. También para ver cómo cambia el valor del dinero en el tiempo, es decir, son proyecciones. A eso se refiere la parte del valor futuro, ¿sí? Entonces, para el valor futuro, la fórmula sería una persona, aquí en ejemplo es M igual a capital entre 1 más el tiempo y la tasa de interés. Eso nos va a dar el valor futuro. Que si nos damos cuenta aquí, el valor neto es igual al valor futuro entre 1 más el tiempo y el interés. Y aquí en el valor neto es M, valor futuro, perdón, es igual al capital más, perdón, por 1 más el tiempo y la tasa de interés. Vamos a poner un ejemplo. Una persona deposita 150,000 pesos en un fondo de inversión bursátil que garantiza un rendimiento de 2.8 mensual. Si la persona retira su depósito 24 días después, ¿cuánto recibe? Entonces aquí vamos a dividir. Aquí hay algo bien interesante. Debido a que esta tasa de 2.8% es mensual, tendríamos que convertir estos 24 días en mensual. Por eso se divide 24 entre 30, tal como pasó aquí. ¿Por qué 17, maestro, entre 12? 17 porque fueron 17 meses entre 12. Y eso lo convierte en el porcentaje, ahora sí que en la parte mensual, ¿sí? 17 entre 12 lo hace un mes. Entonces, un mes ya se vuelve 0.25. O sea, es la proporción mensual, ¿no? Lo mismo vamos a hacer acá. Aquí en la parte de tiempo es fundamental que lo convirtamos en la parte proporcional del mes, puesto que la tasa de interés es mensual, ¿de acuerdo? Entonces, una persona deposita 150,000 pesos, ahí está acá, el capital 150,000, cerramos paréntesis, el 1 más el tiempo, que es 24/30, 24 entre 30, ¿por qué 24 entre 30? Porque son 24 días entre 30 días y nos da el proporcional de un mes, multiplicado por 0.28, ¿sí? Y al final, pues ya nos da la solución, que son 153,360. Entonces, el valor futuro de mis 150,000 pesos en el mes, si cobro un rendimiento de 2.8, va a ser de 153,360 si retiro el depósito en 24 días. ¿De acuerdo? Entonces ya lo calculé. Entonces vamos a tener un rendimiento de interés de 3,360 contra los 150,000 del valor neto. Entonces aquí fue una proyección. Ahora bien, puedo hacer otro valor futuro con respecto a una tasa de interés más grande, por ejemplo el 35%, y también espera, en vez de 24, si aquí le cambiamos a 28 días por esos 2 días y con una tasa más grande, el interés y el rendimiento va a ser mayor, ¿de acuerdo? Entonces ahí es cuando tomamos las decisiones en cuánto tiempo saco el dinero, con qué tasa de interés, etc. Monto y plazo. Monto es la suma de capital más el interés. Esas palabras son básicas y fundamentales para el tema bursátil o financiero. Entonces las tenemos que estar manejando constantemente, ¿de acuerdo? En el monto es la suma del capital más el interés, es decir, el monto total. Plazo puede ser días, puede ser semanas, puede ser quincenas, puede ser meses, puede ser años. Esto es bien importante porque también cuando veamos exponentes, porque vamos a ver exponentes, va a ser de acuerdo, por ejemplo, si me ponen, es trimestral, pues si es trimestral y estamos hablando de una tasa de interés anual, entonces tendrían que ser 4 trimestres que cumplan el año, entonces sería exponenciarlo a 4, que ahorita les va a hacer sentido, pero es bien importante. Dirán, es que es algo muy básico. Pues sí, pero es bien importante identificar los plazos. ¿Por
porque aquí puede ser en días, puede ser en semanas, quincenas, meses y años, y se va a tener que convertir, como en este caso, se convirtió a meses porque estábamos hablando de una tasa de interés mensual. Aquí igual estábamos hablando de una tasa de interés mensual, por lo cual también se convirtió el periodo de los meses entre 12 para poder tener el porcentaje. Perdón, esta tasa de 25%, perdón, esta tasa del 25% es anual. Al ser anual, se divide entre 12 para saber cuánto anualmente la parte proporcional del periodo 17 entre 12 nos va a dar una cantidad específica. De hecho, te lo voy a hacer para que sepamos cuánto es 17 1.41. Entonces, del total fue un año más 0.41% de otro año, porque si se cerró en este caso el 1 de enero, que es cuando se compra el auto, y luego pasa un año, son 12 meses, luego pasa un poquito hasta el 1 de junio, son enero, febrero, marzo, abril, mayo, son 5 meses. Entonces los 12 meses más los 5 más son 17, 17 entre 12 nos da 1.41, que el 1.41 es la parte proporcional en años, y por eso se multiplica por el 0.25. En este caso la tasa de interés será del 0.25. Y en este caso, aquí lo dice también, la tasa es mensual, por eso se convirtió a meses, ¿de acuerdo? Entonces, espero que esa parte del plazo y del tiempo la tengan muy clara para poder aclarar en cuando estén haciendo proyecciones. Interés simple y ordinario. Solo como referencia, cuando el año se considera de 360 días, se denomina interés y descuento simple, comercial y ordinario. Mientras que lo llamamos interés exacto u ordinario cuando el año se considera 365 días o 366 si es bisiesto. Ahora bien, vamos a hablar sobre los CETES, porque los CETES en la unidad 2 vamos a meternos también de lleno en el tema de CETES. Con algunas excepciones, se emiten con plazos de 28 días o múltiplos de ese valor, con el cual se tendrán 13 meses de 28 días en un año. Por eso la importancia de que esas inversiones sean de 28 días, porque ya no van a trabajar sobre 12 meses, sino van a trabajar sobre 13 meses, dando como resultado 364 días por año, ¿sale? Es bien importante que lo tomen en cuenta. En el caso de CETES estamos hablando prácticamente de 13 meses. Descuentos bancarios. Es un tipo de operación en la que una entidad bancaria, un banco, anticipa al cliente el importe de un crédito no vencido. No obstante, la cantidad que se anticipa es la resultante una vez deducidos los intereses que correspondan. Por otro lado, un descuento bancario supone ceder a la entidad el crédito descontado, que podrá reclamarlo a su vencimiento. Si el deudor no realiza el pago dentro del plazo acordado, la entidad puede exigir el activo más una comisión. Este instrumento permite a los empresarios obtener liquidez rápidamente, puesto que es un instrumento de financiación a corto plazo, ¿sale? No es una tarjeta de crédito. Esto es ya diferente. Por lo regular se trabaja con personas morales, que en el otro video, donde vamos a hablar sobre conceptos básicos de contabilidad, vamos a definir qué tipos de empresas son, ¿sale? Ecuación de valor. Bueno, la ecuación de valor es una igualdad entre dos o más conjuntos de obligaciones, ¿sí? Esta está bien interesante, ¿no? O sea, tengo dos pagos, tengo dos deudas. ¿Cómo le puedo yo hacer para determinar el importe correcto, el importe viable de esos dos pagos o pasivos? Valuados todos en una misma fecha llamada fecha focal o fecha de evaluación. También puede ser definida como el replanteamiento o renegociación de varias operaciones financieras, expresándolas en una operación única. Eso significa la ecuación de valor, ¿sí? A veces, por ejemplo, cuando estás trabajando sobre alguna maquinaria o sobre la compra de alguna infraestructura, etcétera, pero tienes convenido la palabra, dos obligaciones o dos pagos en diferentes periodos con diferentes tasas o con la misma tasa, entonces dices, híjole, ¿cuánto tengo que pagar en total? Aquí lo que se refiere a poner una fecha focal, bueno, puede haber un punto en medio entre ambos pagos. Tú defines esa fecha y en ese momento tú puedes
Para la que te falta pagar sería aumentarla y la otra reducirla. Ahorita lo vamos a ver por medio de una gráfica de cómo podemos hacer eso, ¿no? Entonces la ecuación es esta, es m entre el tiempo, ahí está acá, vamos a ver, mk. K, 1 más es el interés, la tasa de interés por el tiempo. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos el valor, perdón, el interés compuesto. Interés compuesto. Se le llama interés compuesto al interés que se convierte en capital en cada periodo de conversión, de capitalización. En el interés compuesto, a diferencia del interés simple, se van generando y se arreglan el capital en periodos de tiempo previamente establecidos. Esto significa que el capital no es constante a través del tiempo, es decir, los intereses se reinvierten. Si estamos hablando de inversión y yo tengo puesto 100,000 pesos y esos 100,000 pesos cada bimestre, el interés que se genere se va a, ¿cómo se llama?, acumular al capital y le genero el mismo interés otro bimestre. Entonces, si se dan cuenta, ya no, el interés no solamente es sobre el capital inicial, como lo estábamos viendo, lo de Electra y todo eso en las clases pasadas, no. Ahora es sobre ¿cómo se llama?, sobre el capital más el interés. Ahora bien, si a mí me deben, o yo debo, imagínense, no cumplo esa obligación, y a ese interés se le carga otro interés. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, esto sucede muy a menudo, y por eso a veces la deuda de una tarjeta de crédito a veces se vuelve impagable, porque es el capital más el interés. No pago en el tiempo convenido, el capital más el interés, se le vuelve a cargar otro interés. No pago en el tiempo convenido, el capital interés más el otro interés, ya tiene otro interés, pero del acumulado. Ese es el famoso interés compuesto. Ahora, cuando lo hacemos con instrumentos de inversión, pues es a nuestro favor, ¿sí? Porque mientras nuestro interés devuelva parte del capital, va aumentando y se exponencia mejor. Sin embargo, cuando un capital se invierte durante varios periodos y al final de cada periodo se agregan los intereses obtenidos del capital y se reinvierten, entonces lo que se observa es que están calculando intereses sobre intereses. Es en este caso que hablamos de interés compuesto, ¿sí? Que es lo mismo que estaba yo platicando ahorita, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Cada vez que se realiza una operación puede requerirse hacer cálculos para determinar el valor que se recibirá después de transcurrido un periodo de tiempo, para lo que se deberá sumar el capital inicial, todos los intereses calculados al final de cada uno de los periodos, contemplándolos en el lapso de tiempo indicado. A eso se le denomina monto compuesto, que es el monto general. Valor presente y futuro. El dinero y el tiempo son dos factores que se encuentran estrechamente ligados con la vida de las personas y de los negocios. Cuando se generan excedentes de efectivo, se ahorran durante un periodo determinado a fin de ganar un interés que aumenta el capital original disponible. En otras ocasiones, en cambio, se tiene necesidad de recursos financieros durante un tiempo y se debe pagar un interés por su uso. En periodos cortos, por lo general, se utiliza, como ya se vio, el interés simple. En periodos largos, se utiliza casi exclusivamente el interés compuesto, porque en periodos largos el nivel de riesgo también es menor y en periodos cortos el nivel de riesgo es alto. Es en el interés simple, el capital original sobre el que se calculan los intereses permanece sin variación alguna durante todo el tiempo que dura la operación, es decir, no varían las tasas de intereses, inclusive a veces hay tasas de intereses congeladas. En el interés compuesto, en cambio, los intereses que se van generando se van incrementando el capital original en periodos establecidos y a su vez van generando un nuevo interés adicional para el siguiente lapso. Se dice entonces que el interés se capitaliza y que se está en presencia de una operación de interés compuesto. Es decir, que cuando tengo el capital y al capital le sumo el interés y ahora sí que el capital más el interés se vuelve en un solo capital y se le carga un interés a todo, es cuando sucede esta parte del interés capitalizado. En estas operaciones, el capital no es constante a través del tiempo, pues aumenta al final de cada periodo por la adición de los intereses ganados de acuerdo con la tasa convenida, si es mensual o es anual. Tasa nominal, efectiva o equivalente. ¿Qué significa? Cuando se realiza una operación financiera, se pactan tasas de interés anual
que rigen durante un lapso que dure la operación. Esta es denominada la tasa nominal de interés. La tasa nominal la vamos a definir como la tasa de interés anual, ¿de acuerdo? Sin embargo, si el interés se capitaliza en forma semestral, trimestral o mensual, la cantidad efectivamente pagada o gana es mayor que si se compone en forma anual. Cuando esto sucede, se determina una tasa efectiva anual, ya no nominal, ¿de acuerdo? Porque la efectiva anual puede ir por semestre, por trimestre o puede ser mensual, no necesariamente una tasa fija. Cuando la tasa fija es anual, entonces la tasa nominal. Dos tasas de intereses anuales con diferentes periodos de capitalización serían equivalentes, que eso es lo que estábamos viendo en la ecuación anterior, que ahorita lo vamos a retomar. Si al cabo de un año producen el mismo interés compuesto, esos serían periodos de capitalización equivalentes. Es decir, es esta. Tasa efectiva es, la tasa efectiva es igual a 1 más la tasa nominal entre el número de periodos de capitalización del año y exponenciados, porque esta es aquí es un exponente, el m debería estar aquí arriba, pero pues no tenía cómo ponerlo aquí, en chiquito, y es decir, ¿cómo generar una tasa efectiva? Puedo poner tasa efectiva es igual a 1 más la tasa nominal, que es la tasa anual, el porcentaje, entre el número de periodos de capitalización, es decir, si mi número de periodos es semestral y estamos hablando de una tasa anual, entonces serían, si es trimestral, son enero, febrero, marzo, primer trimestre, marzo, abril, mayo, junio, segundo trimestre, julio, agosto, septiembre, tercer trimestre, octubre, noviembre, diciembre, cuarto trimestre. Entonces, M, el número de periodos, sería 4. Si fuera a 3 años, pues imagínense, y es semestral, es trimestral, perdón, entonces tendrían que multiplicar ese 4 por los 3 años, que sería 12. Entonces lo que va aquí en M sería 12 y arribita 12, menos 1. Esa es la fórmula para sacar la tasa efectiva, o sea, la tasa efectiva de interés, para saber el porcentaje, ¿no? Entonces así es como se genera esa tasa efectiva, ¿de acuerdo? Repito, en la tasa efectiva es cuando, aquí vamos a la teoría otra vez, para que les quede claro. Ahí está, tasa efectiva anual. Si el interés se capitaliza en forma semestral, trimestral o mensual, la cantidad efectiva pagada o gana, que es la parte de ganancia, es mayor que si se compone en forma anual. Cuando esto sucede, se puede determinar en la tasa efectiva anual. Es decir, la tasa nominal es 35% anual. Punto. Esa es la tasa nominal. Ahora bien, si yo quiero ganar más durante ese año, puedo utilizar la tasa efectiva anual. Que esa tasa efectiva anual no se hace con respecto a todo el año parejo, sino que puede ser por trimestre. Entonces aquí puedo poner otra regresamos aquí, y a esto me refiero con número de periodos de capitalización al año. Si es mensual, pues son 12. Si es trimestral, son 4. Si es semestral, son 2. Y eso va aquí, el 2, y se exponencia a la segunda potencia. O sea, el exponente es 2. ¿De acuerdo? Dependiendo de cuál sea. Acá hay un ejemplo. Aquí está clarísimo. Bueno, ¿cuál es la tasa efectiva que se paga por un préstamo bancario de 250,000 pesos que se pactó a 16% de interés convertible trimestralmente? Aquí ya nos dicen que es trimestralmente, ¿de acuerdo? Aquí este ejemplo está perfecto. ¿Cómo lo hago? Entonces yo pongo el 1 más el porcentaje de conversión, sí, convertible, trimestral, es de 0.16, lo pongo. Como es trimestral es enero, febrero, marzo, primero. Es el primer trimestre. Abril, mayo, junio, segundo trimestre. Julio, agosto, septiembre, tercer trimestre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuarto trimestre. Fueron 4 trimestres, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dice que aquí es trimestral durante un año. Entonces, el trimestre es 4. Entonces, 1 más 0.16 entre 4, lo exponenciamos a 4 veces, o sea, a la cuarta potencia, menos el 1.
Y eso nos da 16.98%. Ese es el porcentaje de interés efectivo. Es decir, que lo que está aquí en la teoría es real. La tasa efectiva es mayor que la tasa nominal. ¿Ya? ¿Sí? 16.98 es mayor que 16. Entonces, si ustedes quieren, pueden trabajar con esa tasa de interés al dar un préstamo, al hacer una inversión, y se gana un poco más. ¿De acuerdo? Tipo y tiempo. Se depositan 500 en un banco en una tasa de interés de 18% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuál será el monto acumulable en 2 años? Entonces, igual es una fórmula para el valor neto. El valor presente, perdón, es igual a capital más, perdón, por 1 más la tasa de interés entre el número de veces. ¿De acuerdo? Se detecta nuevamente que la definición de periodo debe ser la misma para I y para N. Así, para calcular la tasa de interés mensual, se divide la tasa anual entre la frecuencia de conversión, que es lo que estábamos viendo acá, frecuencia de conversión. ¿Me explico? Entonces, de esta manera, vamos a ver un ejemplo aquí. Ahí está. 18% anual, que es la tasa capitalizable anual, la tenemos que convertir en 12, nos da 1.5. Para determinar N, se multiplica el lapso en años por la frecuencia de conversión, es decir, 2 por 12 es igual a 24, así es M, que son los 500 pesos, que es el capital, 1 más 0.015, que sería siendo esto, la tasa de interés, está acá, 0.015 por 24. El número es la frecuencia, la tasa anual entre la frecuencia de conversión. Es este. Para definir N, lo que hice fue, como ya tenía la frecuencia de conversión es mensualmente en un banco, la tasa de interés será monto acumulable en 2 años. Entonces se multiplicaba los 2 años por 12, que son 24, es el número de frecuencias mensuales, o sí, N, es el número de frecuencias mensuales que se va a dar. Entonces, para determinar, ahora sí que mi valor presente sería el capital por 1 más el porcentaje, pero ya convertido a meses, que es 1.5, cierro paréntesis, por 24, porque son 24 meses. ¿Qué es lo que quiere decir? Se destaca nuevamente que la definición del periodo debe ser la misma para la tasa de interés y la misma para el número. Así, para calcular la tasa de interés mensual, se divide la tasa anual entre la frecuencia de conversión. Aquí lo que se hizo, se convirtió todo a meses, tal y como lo hicimos en el primer ejercicio y el segundo ejercicio. ¿Cuánto debe depositarse en el banco si se desea tener un monto de 50,000 pesos dentro de 3 años y la tasa de interés es del 20% anual, convertible semestralmente? Entonces, aquí también, aquí lo vamos a ver. Despejamos la fórmula y cuánto debo depositar, qué capital debo depositar en el banco si deseo tener un monto de 50,000 pesos. Entonces, aquí la fórmula. Pongo los 50,000 pesos, que es lo que pretendo tener de valor neto del dinero, y lo divido entre 1 más 0.10% exponenciado a la 6,
porque es el número de frecuencias que se va a dar durante 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué 6? Y es una buena pregunta. Ya trabajamos el tema mensual, ya lo trabajamos trimestralmente. Y ahorita lo estamos trabajando semestralmente, ¿sí? Si yo tengo el 20% anual y ya me dijeron la tasa de conversión va a ser semestral, entonces el 20% anual lo voy a convertir en semestral. ¿Cómo? El 20% entre dos ocasiones para saber el semestre me va a dar 10%, que es lo que tengo acá. ¿De acuerdo? ¿Y por qué está exponenciado al 6, maestro? Porque para tener 3 años se requieren el primer semestre, el segundo semestre, tienes el primer año, ya son 2. Primer semestre del segundo año, segundo semestre del segundo año, primer semestre del tercer año y segundo semestre del tercer año. Entonces da 6. Prácticamente todo está alineado a semestres, ¿sí? Por eso yo aquí sí puedo definir cuánto debo depositar. ¿Por qué? Porque se cumple el mismo principio que hice acá. Se destaca nuevamente que la definición del periodo debe ser la misma para I que para N. Así, para calcular la tasa de interés mensual, se divide la tasa anual entre la frecuencia de conversión, pero me refiero a esta parte del periodo. El periodo es muy importante y ese problema siempre tenemos cuando vamos a hacer algún análisis financiero o alguna proyección financiera. Siempre tienen ese problema cuando se trata de proyectos de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ya lo convertimos semestral, ¿sí? ¿Cómo? Repito, primero el 20%, el dato que me dieron es el 20% anual, pero yo lo quiero semestral. Bueno, si lo quieres semestral, lo divides entre 2, porque son 2 periodos semestrales, y ya lo tienes, 10. 20 entre 2, pues ya prácticamente te da 10%, que es el punto 10. Y la N es el número, es la frecuencia de veces que esto va a suceder, y va a suceder 6 veces semestralmente durante los 3 años. Y al hacer toda esta operación, el capital va a ser de 28,223. Es decir, que si yo deposito 28,223.70 de capital, lo invierto, con estas condiciones del 20% anual convertible semestralmente durante 3 años, al final voy a tener un valor neto, o sea, un valor actual de 50,000 pesos. ¿De acuerdo? Ecuación de valor equivalente. Ahora sí, vamos a retomar donde les platicaba hace un ratito por acá, la ecuación del valor, ¿sí? Que es valor neto igual a K, igual por 1 más la tasa de interés por el tiempo, las frecuencias. Y aquí les va a hacer sentido esto. Ahí está. Ecuación del valor equivalente. Para las ecuaciones de valores equivalentes debe tomarse en cuenta los mismos pasos que en el interés simple, tomando en cuenta las fórmulas del interés compuesto, ¿sí? Pasos que se deben tomar en cuenta. 1. Reconocer cuál es la deuda y cuál es el pago. 2. Elegir una fecha de comparación o fecha focal de lo que estábamos hablando antes de la ecuación equivalente, ¿sí? 3. Llevar las deudas de la fecha focal a la fecha focal, y llevar los pagos a la fecha focal, ¿sí? Ahora van a entender eso de la fecha focal, no está tan complicado y lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Cuando es antes de la fecha, hablamos de acumulación, y cuando es después de la fecha focal, hablamos de actualización, ¿sí? Entre deudas y pagos, ¿sí? Esta es la fórmula y aquí la vamos a ver. Se adquirió una maquinaria hace 2 años y aún quedan dos cuotas por pagar. 10,000 pesos con vencimiento a 2 meses y 20,000 pesos con vencimiento a 4 meses. Calcula la cuota única que debe pagar dentro de 3 meses para saldar la deuda, sabiendo que la tasa de interés es del 20%.
24% capitalizable mensualmente. ¿Sí? Está muy interesante porque vamos a calcular el pago, si es 24. La deuda es de 10,000 pesos, N es de 2 meses, deuda es de 20,000 pesos, N, perdón, es de 4 meses. Y el interés o la tasa de interés es del 20% capitalizable mensualmente. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el pago? Bueno, como esta es la fecha focal, primero yo debía en 2 meses y luego debía en 4 meses. Y la fecha focal es en 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer, pongo los 10,000 pesos del capital por 1 más el porcentaje que es 24% entre 12 para que se vuelva mensual, porque este 24% es anual. Por eso dice capitalizable mensualmente. Este 24 se capitaliza cada mes. Entonces, cuando dice capitalizable trimestral, semestral, que es lo que hemos estado viendo en las operaciones anteriores. Entonces, no es 24 mensual, aguas. No vayan a poner punto 24 porque va a estar mal. Es punto 24 entre 12 porque es 24 es tasa, es la tasa, ni siquiera nominal, es la tasa equivalente. Es equivalente porque se capitaliza cada mes. Entonces, si es equivalente, requiero convertirla en mensual. Pues, punto 24 entre 12, ¿sí? Y los llevo a la potencia número 1. ¿Por qué? Porque pues, estamos hablando de un mes, nada más. Solamente va a pasar, ¿cómo se llama? Una vez. Entonces, acá pongo 1. Más, y aquí me regreso a la fórmula. En este caso, como es acumulación de 2 meses a 3 meses, y se practica con esta multiplicación, esta fórmula. Y cuando es de actualización, entonces se divide, ¿sí? Es CN entre 1 más la tasa de interés entre la N frecuencia, ¿no? El número de frecuencias. En este caso son los 20,000 pesos, que es el monto de la deuda, entre 1 más otra vez el punto 24 entre 12 para que se vuelva mensual y el exponente es 1, porque solamente es un mes. Y ya si sumamos esas dos cantidades nos va a dar 29,807.84. Entonces, por la compra de la maquinaria, el pago total será de 29,807 dentro de los 3 meses. ¿De acuerdo? Si yo lo pago en 3 meses, porque si yo nomás pagara 20 o pagara 30,000 pesos, como este de los 4 meses lo estoy pagando antes, hubo una eficiencia. Y en este sí, obviamente, como lo pago hasta el tercer mes, la tasa de interés iba a correr por los 24 meses, pero en esta se va a reducir. También, como el monto fue total, pues el monto general va a ser de 29,800 en vez de pagar 30,000 pesos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque hubo una actualización. Se acumuló un interés y hubo una actualización. La actualización me permitió que reduzca el capital total de lo que voy a pagar. ¿Ya? Entonces, vean qué interesante es el tema de las finanzas y el tema de los intereses, si lo sabemos trabajar. Todo esto va en función de una negociación. Aguas. Todo esto va en función de una negociación. Son números y son números muy duros. ¿Sí? Si nosotros conocemos estos conceptos, vamos a poder negociar con bancos, vamos a poder negociar con proveedores, vamos a poder negociar. Esto es muy importante en la parte de compras, en la parte de finanzas, en la parte de contabilidad, en la parte fiscal. Entonces, si no conocemos este tipo de análisis, imagínense cómo van a negociar el poder mejorar una tasa de interés o el mejorar un pago o si se tiene una deuda. ¿De acuerdo? Entonces, esto por favor se los encargo mucho, que sigan ahondando en el tema. Tienen un libro de texto donde hay más ejercicios, donde se pueden involucrar mucho más. Y de esto es en lo que se enfoca toda la información del proyecto integrador. ¿De acuerdo? Pues que estén muy bien. Ese es el primer paso para la evaluación de desempeño. Saludos.